Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hemos dicho en las charlas anteriores, capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, que los adversarios de San Esteban, cuando ya no tenían argumentos sólidos, lo acusaron de disque blasfemo, lo que es una mentira, lo apedrearon. Y el joven Saulo, el joven Saulo de Tarso, aprobaba este asunto y guardaba los mantos de los asesinos de San Esteban. Y San Esteban, al morir, dice: Señor, no les tome en cuenta este crimen. Rezó por ellos, y los santos dicen que la oración y el sacrificio y el perdón de Esteban alcanzaron la conversión futura del tremendo fanático Saulo. Veamos lo que dice Don Bosco en la página 209 del libro Historia Sagrada de Don Bosco, capítulo 12. Saulo de Tarso, ya más tarde San Pablo, va a convertirse. La persecución de Jerusalén pareció mitigarse algún tanto con la muerte espantosa del rey Herodes, que murió el cuerpo lleno de gusanos. Es otro Herodes, no es el que mató a los inocentes, es otro. Y con la conversión de uno de los más encarnizados perseguidores de los cristianos, Saulo de Tarso. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, dice: Saulo, por su parte, respirando aún amenazas en muerte contra los discípulos del Señor, así llamaban los primeros cristianos, discípulos del Señor, los que siguen el camino, se presentó al pontífice, el sumo sacerdote, y le pidió cartas para Damasco, para las sinagogas, por si hallaba algunos judíos hechos cristianos que fuesen de esta secta. Aquí secta todavía no tiene el sentido peyorativo, negativo, es de esta doctrina, esta manera de hacer las cosas. Hombres y mujeres, traerlos atados a Jerusalén. Entonces, aquí va a pedir cartas oficiales al pontífice. Ustedes saben que el gobierno romano daba autoridad al sumo sacerdote y al senadrín, al consejo de los judíos, de tener autoridad sobre todos los judíos del imperio. Entonces podían ir de un lugar a otro, aunque no estuvieran en Jerusalén, ¿sí? De Jerusalén a Damasco son 7 días de camino. No había avión, tampoco carro. Entonces, de a caballo o a pie, 7 días, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La persecución fue dura, pero la muerte de Herodes y la conversión de Saulo va un poco calmar la situación. Era Saulo, conocido antes bajo el nombre de Saulo de Tarso. Tarso está en territorio turco actual, en Turquía del sureste, ¿sí? Él había nacido ahí, y como los judíos de esta ciudad de Tarso habían apoyado al futuro emperador Augusto durante la guerra civil, les dio el pasaporte romano. Por eso San Pablo nació romano, ¿sí? Con pasaporte romano. Hoy dirá norteamericano, para tenemos pasaporte de... Don había nacido en Tarso, capital de Cilicia, este de Turquía actual. Los padres judíos de la tribu de Benjamín, dotado de mente sagaz y de carácter ardiente emprendedor, fue enviado a Jerusalén a cursar sus estudios bajo un doctor de la ley llamado Gamaliel, fariseo en sus creencias. Entonces va a hacer excelentes estudios de Biblia, de Torah, del Antiguo Testamento, claro, bajo el mando de este doctor de la ley, Gamaliel. Pablo había contribuido mucho a la muerte de San Esteban, y como su corta edad no le permitía arrojar piedras al santo mártir, cuidaba los vestidos de sus compañeros y los animaba a darle muerte. En fin, hacía cuanto estaba en su poder para que los cristianos fueran en todas partes perseguidos. No solamente en Jerusalén, sino donde quiera que haya cristianos, perseguirlos a muerte. Un hombre convencido es sincero, pero es equivocado. Entonces la sinceridad no es suficiente.
La sinceridad, la sinceridad no es suficiente. Por ejemplo, como en los aztecas, por ejemplo, o otros pueblos que eran sinceros de hacer sacrificios a sus disques dioses, pero era un crimen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estos dioses, bien son demonios, no son Dios, y Dios nunca pidió de hacer sacrificios humanos. Por lo tanto, su sinceridad no justifica sus errores. Como hoy, por ejemplo, en las sectas protestantes atacan a muerte la católica pensando hablar a Dios. No vale, es injusto. Por eso uno tiene que, antes de dedicarse totalmente a una cosa, estudiar sus bases, conocer sus bases. En fin, hacía cuanto estaba en su poder para perseguir los cristianos en todas partes, y para perseguirlos con mayor autoridad le fue permitido ir a buscarlos en la ciudad de Damasco, capital de Siria, y luego arrastrarlos encadenados a Jerusalén y hacerlos juzgar y condenar. Mientras se dirigía a Damasco, respirando contra ellos amenazas y estragos, llegó el momento en que la divina providencia quería hacer de este tremendísimo perseguidor un ejemplar extraordinario apóstol del Evangelio. ¿Y qué va a pasar? Bien, va a pasar algo muy interesante. Ya había andado la mayor parte del camino, le quedaban unos 10-12 kilómetros de Damasco, cuando de repente lo rodeó una luz brillante y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo, herido de aquellas palabras, como por un rayo, cayó en tierra de su caballo y con voz temblorosa, ya se acabó su orgullo, con voz temblorosa contestó: ¿Quién eres, Señor? La voz continuó: Yo soy Jesús Nazareno, persiguiendo a mis discípulos, a mí me persigues. Dura cosa es para ti dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga? Dice Saulo. ¿Qué quieres que haga? Levántate, dijo la voz, entra en la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Porque aquí la divina providencia interviene, Jesús mismo interviene y lo manda a Damasco, y ahí dice: te dirán lo que tienes que hacer. Entonces Pablo se alzó del suelo, abrió los ojos y echó de ver que estaba ciego, de suerte que se vio obligado a hacerse guiar por sus compañeros a Damasco. Allí, ¿qué va a pasar? Va a quedar 3 días, 3 noches en oración, sin comer, sin beber, sin nada. Finalmente nuestro Señor va a aparecer a Ananías, va a aparecer en visión. Va a tener dos visiones simultáneamente. Mientras Cristo aparece a Ananías, Saulo ve a Ananías venir hacia él y hablarle para bautizarlo. Hay simultáneamente 2 cosas que pasan. Veamos esto en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, a quien dijo el Señor en una visión. Entonces Cristo va a aparecer a Ananías, le dice en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor a él: anda a la calle llamada Recta y busca en la casa de Judas, otro Judas, a Saulo de Tarso, que pues está orando. Saulo va a pasar en oración, en éxtasis de oración, estos 3 días. Y en visión ha visto a un hombre, Saulo en visión ha visto un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que viese. Entonces, mientras Jesús habla a Ananías, Saulo ve a Ananías entrar y le pone la mano para ver, porque ya está ciego. Pero Ananías respondió: Señor, he oído a muchos sobre este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Llaman santos aquí a los bautizados, ¿sí? Los judíos llamaban santo la última generación final del tiempo, pero los cristianos asumen esto: los santos por bautismo ya son hijos de Dios. Entonces aquí llama a los cristianos santos.
y yo escuché todo el daño que hizo a tus santos, dice. Bueno, ¿y qué va a contestar el Señor? Más bien, Ananías respondió: Señor, he oído a muchos sobre este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y ahora tiene poder de los pontífices para prender a cuantos invoca tu nombre. Entonces tiene poder oficial de agarrar, encadenar y llevar a Jerusalén los que han creído en Cristo. Mas el Señor le dijo: anda, que este es instrumento escogido para mí, para ver mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Los gentiles, noten esto, gentiles, gentes en latín, las naciones no judías. No es gentil amable aquí, gentiles son las naciones no judías, las gentes, las naciones no judías, los paganos. Entonces, este hombre va a llevar mi nombre entre los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Entonces aquí realmente San Pablo va a hacer un cargo de predicar a todo el mundo, no solamente a los judíos, y más bien a los gentiles y a sus dirigentes. Así describe la misión que se dirigía a las naciones gentiles, a los reinos y reyes. Esto está en Jeremías 1:10. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo, dice Cristo, yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Este hombre perseguidor va a ser perseguido, ¿sí? Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer Ananías? Y bien, Ananías va a obedecer, se levanta y va a ver a Pablo, al futuro Pablo, a Saulo, en la casa de este Judas, en la calle recta. Entonces fue Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo, le impone las manos y dijo: Saulo, hermano, el Señor me ha enviado, Jesús, el que te apareció en el camino que traías, para que veas y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí Ananías no fue solito, es Jesús que lo manda, y aquí le dice que el que le derrumbó del caballo, etcétera, es Jesús, el que te apareció en el camino, para que me mandó para que veas y seas lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Esto, lleno del Espíritu Santo, noten esto, designa una difusión del Espíritu profético que da poder para hablar palabras inspiradas. La fuerza de la predicación de Pablo es principalmente sobrenatural. Entonces aquí realmente va a ser escogido para ser apóstol y profeta del Señor. ¿Y qué va a pasar? Entonces le impone la mano, repito lo que dice aquí, Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo, le impuso las manos y dijo: Saulo, hermano, el Señor me ha enviado, Jesús, el que te apareció en el camino que traías, para que veas y seas lleno del Espíritu Santo. Y enseguida cayeron de sus manos como escamas y recobró la vista. En el mismo acto fue bautizado. ¿Y cómo fue bautizado? Que bien, nuestro Señor había dado ya la fórmula: bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en San Mateo 28:19. Después va a ser bautizado y ya ve. ¿Y qué va a pasar? Y bien, ahora va a comer. Después tomó alimento y se fortaleció y estuvo con los discípulos que había en Damasco, que estuvo algunos días. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Y qué va a pasar ahora? Y bien, de perseguidor va a ser perseguido ahora. De perseguidor va a ser el perseguido Saulo. Hechos 9:20. Y luego Saulo predicaba en las sinagogas
que Jesús es el Hijo de Dios. Ay, caray. Y la gente dice, pero oye, ¿qué pasa? Esto lo mandaron para echar a la cárcel los que creen en Jesús. Ahora está predicando que Jesús es el Mesías prometido. Abraham, Isaac, Jacob, profetas de todo. Y además es el Hijo de Dios hecho hombre. Y se pasmaban cuando le oían y decían, ¿no es este el que perseguía a Jerusalén a los que invocan este nombre? Entonces todavía no dicen cristianos, a los que invocan el nombre de Jesús. Y aquí vino para eso, para llevarlos atados a los pontífices, para llevarlos prisioneros. Entonces quedan realmente asombrados. Mas cuando pasaron el 22, pero Saulo cobraba cada vez más ánimo y confundía a los judíos que habitaban en Jerusalén, demostrando que Jesús es el Mesías. Entonces cuando dice aquí Hijo de Dios, corresponde a Cristo, al Mesías, al prometido, ¿no? Este título de Hijo de Dios reaparece en el capítulo 13:33, en otro testimonio relativo a la predicación de San Pablo. Bien, Cristo, Mesías, usted sabe, Mesías, Hamshiach, es el ungido, ¿sí? Ungido, en hebreo. El traducido en griego se dice Cristo. Entonces, Cristo o Mesías es lo mismo. Mesías en hebreo, arameo, y Christos en griego. Y del griego pasó al latín, Christus, Cristo, Christ, etc. Todo viene de ahí, el ungido. Bien. Pero Saulo supo, entonces, ¿qué va a pasar? Y bien, los judíos, en lugar de humildemente analizar las profecías y aceptar que ya se realizaron, especialmente el capítulo, noten esto, 53 de Isaías profetas, el Salmo 21, 22 según las ediciones, Eli lama sabactani, bien, en lugar de analizar esto y sinceramente de formarse una opinión justa, no, de antemano se dice no, rechazan y empiezan a perseguir a Saulo. Mas cuando pasaron bastantes días, acordaron en consejo los judíos matar a Saulo, matarlo. Exactamente cuando los adversarios judíos de Esteban fueron vencidos, decidieron matarlo, ¿cómo se llama? Lo acusaron de ser disque blasfemo y lo mataron. Es un crimen, es un asesinato injusto y criminal. Lo mismo aquí, se juntan los partidarios, digamos, de los fariseos que no aceptaron a Cristo y deciden de matarlo. Pero Saulo supo su maquinación, Saulo supo lo que iba a pasar y va a escapar gracias a Dios. ¿Y qué hacen esta gente? Guardaban las puertas día y noche para matarle. Entonces ya habían puesto su gente, guardaban las puertas de salida. Ustedes saben, alrededor de la ciudad había una murallas y había puertas, diferentes puertas. Luego guardaban las puertas para matarlo. Más sus discípulos lo tomaron de noche y los descolgaron por el muro en una espuerta, en una canasta. Entonces va a salvarse de este peligro de muerte. Continuamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9:26. Entonces San Pablo, dijimos, después de su conversión, va a predicar en Damasco, va al desierto cerca de Damasco, va a quedar ahí, va a ser formado por Cristo, luego regresa a Damasco y ahí tuvo que huir la muerte de la manos adversarios. Hechos 9:26. Después de ahí va a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, a los primeros cristianos, y todos le temían.
no creyendo que fuera discípulo. Bah, ahí le temían, pobrecito, ¿no? Las prevenciones contra él, tanto en Damasco como en Jerusalén, su actividad apostólica desde los primeros días de su conversión y el odio que despierta enseguida de todos los enemigos del cristianismo prueban la gran personalidad de Pablo, ¿no? Pero todavía lo temen, los cristianos no tienen confianza. En este momento va a intervenir un personaje importante, un personaje importante en la historia primitiva de la iglesia, es Bernabé, Hechos 9:27. Entonces Bernabé le tomó enseguida y lo llevó a los apóstoles. Entonces ahí tiene una garantía, un judío fiel, generoso, santo, va a tomar a Pablo bajo su protección. Entonces Bernabé le tomó consigo, lo llevó a los apóstoles y les refirió cómo el camino vio al Señor que le habló y cómo en Damasco había predicado con confianza el nombre de Jesús. Entonces aquí va Bernabé a ayudarlo mucho, dar testimonio quién es Saulo. Ya no es el perseguidor, sino es un discípulo que ya sufrió por Cristo, predicó el nombre de Cristo y escapó a la muerte por el nombre de Cristo. Esto interesante. Saulo estuvo con los apóstoles en Jerusalén, tratando familiarmente, hablando con fe el nombre del Señor. Es un rabino, su nombre hoy decíamos doctor en teología, en Biblia, ¿no? Entonces predica, ya sabe. Y además, durante estos días que quedó ciego, el tiempo que pasó en el desierto ahí de Arabia, cerca de Damasco, Jesús lo instruyó, iluminó su mente. Sí. Estuvo con ellos en Jerusalén, tratando familiarmente, hablando con fe en el nombre del Señor. Hablaba y disputaba con los helenistas. Los helenistas, noten esto, son los judíos que hablan griego. Los judíos de habla griega, mientras los fariseos, ellos son de habla aramea. Disputaba con los helenistas, los cuales intentaron matarle, otra vez matarle. Realmente esta gente no tiene conciencia, no tiene temor de Dios. Su falsa comprensión de la Biblia los hincha tanto de orgullo que en nombre de Dios se hacen criminales. Es la segunda vez que esta gente, vencida por San Pablo, tratan de matarlo. Entonces los discípulos, los cristianos, le condujeron a Cesarea de Filipo y de ahí lo mandaron a su país natal, Tarso, que es en el sureste de la Turquía actual. Veamos un poco explicación de estos últimos versículos. Dice, hablaba con fe en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. La libertad con que hablaba sobre el Señor se apoyaba en el mismo Jesús. La frase pues tiene un sentido complejo, pues indica que el objeto de la predicación de Pablo y el seguidor de su verdad y fuerza es Jesús. La fe se refiere a la valentía, hablaba con valentía, la fuerza y convicción de la predicación. Entonces este hombre recién bautizado habla con valentía, fuerza y convicción. Será una de las notas constantes de todo el apostolado de San Pablo, hablar con fuerza, convicción y valentía. Bien, entonces en la charla siguiente veremos un poco el aspecto espiritual de esto. Veamos ahora lo que dicen los santos acerca el aspecto espiritual de esta conversión de San Pablo. Por ejemplo, San Beda el Venerable, en su comentario de los Hechos de los Apóstoles, dice, nunca Saulo hubiera podido ver de nuevo si antes no lo hubiera cegado por completo. Tampoco hubiera podido confiarse totalmente a la fe si antes no hubiera podido rechazar
su propia sabiduría, por culpa de la cual estaba confundido. Entonces, muy interesante esto. San Beda dice, Saulo, futuro San Pablo, tuvo que rechazar su propia sabiduría judía, por culpa de la cual estaba confundido. Habían estudiado a su modo las escrituras, estaban confundidos, pensaban dar gloria a Dios y finalmente perseguían a la iglesia de Dios. San Ambrosio dice, Cristo trataba a Pablo con sabiduría. Aunque Pablo cayó del caballo y se quedó ciego, todavía tuvo fuerza para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pero Cristo le llamó el apóstol más joven, de manera que él, que había sido llamado a la gracia, fuese excusado de la culpa, pues había sido realizada en su edad, en la que es fácil deslizarse. En efecto, Cristo vio a Pablo cuando la luz brilló a su alrededor. Y puesto que los jóvenes son apartados del pecado con el temor más que con la razón, utilizó un aguijón y, teniendo piedad de él, lo amonestó a golpear contra el aguijón, dice San Pablo. Entonces, San Ambrosio. Entonces dice Pablo, siendo todavía joven, joven, según esta época eran jóvenes, hasta casi los 30, 40, ¿no? Bien dice, lo derrumbó de su caballo, le dio miedo y lo levantó apóstol, es muy, muy interesante. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Explicación de Santo Agustín, Sermón 122. ¿Había por ventura subido Pablo al cielo para pedir a Cristo? No. ¿Había por lo menos lanzado contra el cielo una piedra? No. Iba en persecución de los cristianos. A los cristianos apresaba, a los cristianos arrastraba a la muerte, a los cristianos buscaba en todos sus escondrijos, sin darles cuartel al hallarlos. Cuando pues el Señor Cristo le grita, Saulo, Saulo, ¿desde dónde se lo dice? Desde el cielo. Luego está en las alturas, ¿por qué me persigues? Luego está abajo. Entonces, Cristo, por ser Dios, es omnipresente, claro, dice que lo que hacen a sus discípulos, a él mismo lo hacen. Otra reflexión acerca de este pasaje de Santa Efrén de Siria o de Nisibi. Que bien dice, por eso la humilde voz de Cristo, acompañaba a la intensa luz, para que de la combinación de lo humilde y lo sublime, nuestro Señor pudiera proporcionar ayuda al perseguidor, precisamente porque toda su ayuda procede de una combinación de lo grande y pequeño, porque la humildad de nuestro Señor prevaleció desde el vientre hasta la tumba. Su naturaleza no es simplemente humilde ni simplemente sublime, más bien con dos naturalezas, humilde y sublime, unida una a la otra. Otro texto de Cristo, de Santa Efrén acerca de Cristo, la humildad de Jesús. Aquel que contestó a los perseguidores aquí abajo y reina sobre los ángeles arriba en el cielo, habla desde lo alto con voz humilde. Aquel sobre la tierra pronunció 10 lamentaciones contra sus verdugos, no pronunció desde lo alto ni una lamentación contra Saulo, su perseguidor. Nuestro Señor pronunció lamentaciones contra sus verdugos para enseñar a sus discípulos a no adular a sus asesinos. Nuestro Señor habló humildemente desde lo alto para que los líderes de su iglesia hablasen con humildad, para que los líderes de la iglesia hablasen con
humildad, dice Sant Efrem de Siria. San Juan Crisóstomo, el gran predicador, el gran comentador de la Biblia, santo patrono de los predicadores católicos, hablando de San Pablo cuando tuvo que salir de Damasco por descolgado en una canasta de la muralla, porque los judíos querían matarlo sin ningún juicio ni justicia. Dice: Cristo no lo salvó del peligro, sino que lo entrega, pues también pretende que haga las cosas conforme a lo que dicte la humana inteligencia. Entonces, no esperar que Dios haga todo lo que podemos hacer y debemos hacer. Por otra parte, lo entrega al peligro para que aprendamos que ellos eran hombres y que no siempre la gracia lo hace todo. Entonces, la gracia no hace todo. Ayúdate, que el cielo te ayudará. Mientras que si no hubiera sido así, se hubiera pensado que sencillamente eran maderos. Por ello también ellos realizaron muchas cosas conforme a los acontecimientos. También nosotros debemos hacer lo mismo y debemos procurar de ese modo la salvación de los hermanos. No es de menos importancia que el martirio el no rehusar padecer por la salvación de muchos. Nada existe que alegre tanto a Dios, dice San Juan Crisóstomo. Dios le gusta mucho cuando hacemos algo para la salvación de nuestros hermanos. Entonces, en resumen, el fanático terrible perseguidor Saulo bien va a ser transformado en oveja de Cristo, predicador del Evangelio de Cristo, uno de los más grandes predicadores de toda la historia de la Iglesia. San Pablo ruega por nosotros. Amén.